Como se puede ver en el plano de Agustín Portela Paz, los soportales de la herrería iban desde la puerta de Trabancas hasta la calle del Hospital, hoy Plaza de Curros Enrique. Bajando por los soportales encontramos a la derecha la Rúa Ciega, que pasó por distintas denominaciones, hoy calle de San Sebastián. De precioso dibujo cedido por el Museo de Pontevedra podemos observar la puerta de Trabancas y las casas de los soportales, si bien la de la esquina que fue de los Sotomayor fue derribada en su día para hacer más grande esta plaza. En estos soportales era el punto principal del establecimiento de las varias industrias de herrero, cerrajería, cuchilleros, espaderos, fabricantes de escudos, espadas y lanzas y otros instrumentos análogos. Tanta importancia tenía esta industria y tanto nombre dio a nuestro pueblo que los reyes católicos, en la Real Provisión dictada en Zaragoza en 18 de septiembre de 1495, disponían que los hombres del mediado estado y hacienda se armen con paveses y escudos fabricados en Pontevedra o en Oviedo. Estos soportales de la herrería es punto de reunión de muchos pontevedreses y camino obligado para los peregrinos en su camino hacia Santiago. Citaremos más adelante una anécdota que figura en el Museo de Pontevedra. Sobre los soportales de la derecha, en la casa que hace esquina con la plaza de la herrería, nos encontramos con la presente labra heráldica. Escudos sobre cartela barroca, medio partido y cortado, y a su vez este último cortado, timbrado con casco terciado y adornado con penacho y lambrequines cortos. He tratado por todos los medios de identificar los linajes que en él figuran, pero ni José Luis Bugallal, ni Mesías de la Cerda, ni ningún heraldista pontevedrés han sido capaces de identificarlos. En el primer cuartel, un águila, en el segundo un castillo orlado con una cadena de 8 eslabones y bordura jaquelada de 2 órdenes, en el tercero jaquelado de 8 y 2 órdenes, y en el tercero 2 lobos pasantes colocados en faja. Bajando por los soportales a la derecha en la segunda casa, nos encontramos con la siguiente labra heráldica. Escudo sobre cartela, timbrado con casco y adornado con penacho y pequeños lambrequines. Escudo partido, primero terciado en faja, segundo cortado, brochante una flor delisada. Se representan en él los siguientes linajes: Aldao, 5 flores de lis en aspa; Barbeito, una torre de cuya puerta sale un perro; Padrón, una cruz flor delisada acompañada en jefe por 2 venéreas; Castro, 5 roeles; Ulloa, jaquelado de 3 y 5 órdenes; Pereira, una cruz flor delisada hueca. Los soportales de la herrería y la puerta de Trabancas debió usarse en tiempos posteriores a los viajes a Compostela para otra clase de peregrinaciones, pues en el Museo Provincial se conserva un curioso documento que dice: por escritura otorgada el 29 de noviembre de 1493, el Concejo de Pontevedra aforó al regidor Jácome Rodríguez un territorio e unha heredad calva que está fora do muro desta dita vila, en a Barbacán entre as torres das Trabancas e dos Abades, para que hiciese 4 casas, para cuya concesión había de pagar de entrada al Concejo 2.500 maravedíes de partes de blanca. Dichas 4 casas, telladas e de paredes e cerradas, con portas e arrimadas ao muro da dita vila, se habrían de destinar tan solo á habitación de mujeres de partido, en que vivan e moren e usen das súas personas como eles quixesen, a fin de que dejaran de vivir en las calles de la villa e estuvieran apartadas e desviadas de los homes casados e as súas mulleres, según de a costumbre de todo o reino de Castilla
evitando así males consiguientes. Este es el relato de una pequeña parte de la historia de nuestros soportales.